Cuando miramos los objetos externos en torno nuestro y examinamos el modo de operar de las causas, nunca podemos descubrir ninguna fuerza o conexión necesaria, ninguna cualidad que vincule el efecto con la causa y haga que el efecto sea una consecuencia inevitable de la causa. Solo encontramos que, de hecho, el uno sigue realmente a la otra. Hume sostenía que si bien podemos anticipar hechos que suceden en una secuencia, no es posible probar la existencia de una conexión necesaria entre ellos. ¿Quiere decir entonces que no es posible relacionar efectos y causas para elaborar teorías sobre el mundo? En ese caso, ¿qué sucede con la ciencia, una de las incursiones más importantes dentro de la teoría del conocimiento? La tarea de conciliar el escepticismo de Hume con la subjetividad de Descartes y de hecho hacer que el mundo sea nuevamente un lugar seguro para el conocimiento fue asumida por el modesto filósofo prusiano Immanuel Kant. Según Kant, todos compartimos ciertas estructuras para comprender el mundo que son reales en cuanto existen dentro del contexto de nuestra mente. Kant estableció una relación diferente entre la mente y la realidad. Los filósofos que lo precedieron consideraron a la mente como un observador pasivo de la realidad y buscaron la manera de asegurarse de que se trataba de un buen observador pasivo. Kant se enorgullecía de lo que él denominó la revolución copernicana en filosofía. La noción de que la mente establece cómo se nos manifiesta la realidad, y en cierto modo la realidad tiene que adaptarse a las leyes de la mente, en lugar de ser la mente la que deba tratar de descubrir las leyes de la realidad, que son totalmente externas a la misma. A diferencia de Hume, para Kant el conocimiento científico de la naturaleza es universal y necesario, no simplemente probable. Pero se trata de una universalidad y una necesidad dentro del mundo de los fenómenos. No importa si existe o no en el mundo en sí, ya que no podemos conocer más allá de lo que está en nuestra mente. Sucede que para cierto tipo de conocimiento, la razón humana se ve asediada por preguntas que no puede rechazar, pues provienen de la naturaleza misma de la razón, pero que tampoco puede responder, ya que superan toda la capacidad de la razón humana. A partir del siglo XX, tuvo lugar una revolución en el campo de la filosofía, a partir de la cual surgió el movimiento que hoy denominamos filosofía analítica. El filósofo inglés Bertrand Russell fue quien lideró dicha revolución. Russell sostuvo que conocimiento es un término bastante general y vago, ya que debe incluir el conocimiento animal además del humano, y dentro del humano, tanto el cotidiano como el científico. El colega de Russell, George Edward Moore, ofreció una visión más realista acerca del conocimiento. Según Moore, el ser es independiente del conocimiento que tengamos del mismo. La conciencia no hace sino reflejar lo real. El escepticismo cartesiano sobre el mundo exterior sencillamente no puede justificarse, con lo cual las pruebas elementales que para Descartes resultaron de extremada dificultad, como por ejemplo probar que tengo dos manos, para Moore eran la simplicidad en sí misma. Entonces, ¿cómo haría Moore para probar que tengo dos manos? De esta manera, aquí hay una mano y aquí está la otra. Acabo de probar que tengo dos manos. ¿Qué más se necesita? A esta visión filosófica se la conoce como el realismo directo. Es realismo directo en este sentido. Moore piensa que puedo conocer cosas a través de la percepción sin tener la capacidad de comprobarlas. En otras palabras, no necesito siempre un argumento para saber. Es una especie de fundacionalismo que dice, muy bien, tú quieres saber si tengo dos manos. ¿Cómo se hace esto? Abre los ojos y mira.
no es necesario dar un argumento para afirmar que tengo dos manos. El filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein fue un pionero del análisis riguroso del lenguaje dentro de la filosofía. Intentó transferir el concepto de significado del hecho u objeto representado por las palabras al uso que una comunidad dada otorga a dichas palabras. Como el lenguaje solo adquiere significado al ser utilizado por las personas, cualquier vínculo entre una palabra y un objeto depende de las reglas establecidas por aquellos que emplean esa palabra. Estas reglas definen lo que Wittgenstein denominó juegos de lenguaje. Sostuvo que los que participamos de un mismo juego de lenguaje podemos utilizar "aquí hay una mano" como una proposición fundamental, es decir, una proposición sobre la cual no puede dudarse en circunstancias normales. Wittgenstein y otros filósofos que recibieron su influencia consideraron que las preguntas filosóficas son una cuestión de lenguaje y que los desconciertos filosóficos están relacionados con el hecho de comprender mejor nuestro lenguaje o nuestros juegos de lenguaje, y surgen ya sea porque algo salió mal dentro de nuestro juego de lenguaje o tal vez porque los filósofos comenzaron a darle un mal uso a nuestro lenguaje. La filosofía del sentido común de Moore era una suerte de fundacionalismo, es decir, una posición según la cual las creencias están justificadas en última instancia por creencias irrefutables y fundamentales. El coherentismo rechazó esta visión por completo, sosteniendo que una creencia puede ser considerada como conocimiento cuando es coherente con otras creencias. Según esta corriente, la justificación no es un proceso lineal, sino un conjunto de criterios agrupados para justificar un sistema de creencias. El filósofo estadounidense Willard Van Orman Quine describió esto como la trama de las creencias, una especie de unidad siempre sujeta a revisión. En 1969, Quine escribió un artículo titulado La epistemología naturalizada, en el que propone una visión radicalmente nueva acerca de la teoría del conocimiento. ¿Cómo fue que los sentidos se vieron atacados por ondas de luz y de sonido y en última instancia estas mismas personas que fueron atacadas por la luz y el sonido formularon diversas afirmaciones con las que elaboraron teorías científicas? O si habláramos de creencias, ¿cómo fue que llegaron a creer en una serie de teorías científicas sobre el comienzo del cosmos, el universo o sobre lo que le sucedió a los dinosaurios y demás? ¿Cómo sucedió todo esto? Bien, esa es básicamente una pregunta acerca de cómo funciona la mente, cómo se forman las creencias y las teorías. Con lo cual es una pregunta que compete a la psicología. Y Quine afirmó muy radicalmente que la teoría del conocimiento entonces debía ser parte de la psicología.